Gremios docentes advierten que sin la paritaria nacional peligra el inicio de las clases. Hay distintos reclamos que tienen que ver justamente con las partidas presupuestarias a las provincias del Fondo de Incentivo Docente y del Fondo Compensador Salarial. Para hablar de este tema le damos la bienvenida, le agradecemos esta comunicación con Radiográfica a Fabián Feldman. Él es el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. Bienvenido, Fabián. Úrsula hasta lo saluda aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Úrsula. ¿Cómo están? Un saludo grande a usted y a la Radiográfica. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Leonardo Martín, con Paulo Pereira. ¿Qué ha pasado estos días respecto de este tema? Bueno, nosotros, para hacer la cronología, los sindicatos docentes de la CGT desde el mes de enero solicitamos la apertura de la paritaria nacional edición 24. Claro. Y como respuesta tuvimos una audiencia con el profesor Torrondel, que es el actual secretario de Educación, el martes 6 de febrero. Allí él se comprometió a convocarnos a la paritaria nacional docente, dijo que coincidía con el criterio de las 4 organizaciones sindicales que estábamos allí presentes, AMET, SEA, SADOP y la UDA. Bueno, pasó toda la semana del 6 al 9 de febrero, hubo reunión del Consejo Federal, ya ahí las ministras y ministros en la reunión del Consejo Federal empezaron a reclamar los fondos que le corresponden a las provincias, le presentaron una nota a Torrendel. Después, ya la semana pasada tuvimos una nueva reunión de los sindicatos de CGT. Sí. Y resolvimos sacar un documento planteando nuevamente la necesidad urgente de convocarnos a la paritaria nacional y, por otra parte, señalar que de este modo están haciendo peligrar el inicio de las clases. En simultáneo presentamos 2 notas, una al propio secretario de Educación y otra al secretario de Trabajo, ya intimándolos a dar cumplimiento a lo que está establecido por ley, que es la negociación colectiva para el sector docente, en este caso a la paritaria nacional docente. En el diálogo con los gremios de las provincias, ¿qué es lo que vienen advirtiendo, además de, obviamente, de este diálogo directamente con el gobierno, pero dentro de la organización sindical, dentro de la confederación, que vienen conversando al respecto, Fabián? Y nosotros vemos una gran preocupación, diríamos a esta altura angustia, porque sus propios gobiernos le transmiten a nuestros sindicatos integrantes de la confederación que el gobierno nacional les manifiesta taxativamente que no va a enviar fondos a las provincias. Bueno, lo hizo en un momento el secretario de Comunicación, y ayer mismo el presidente de la Nación, cuando un periodista le pregunta acerca de la paritaria nacional docente, sí, ya fue más grave, porque él dijo: no, yo precios no pongo, o sea, como ya directamente cosificando a las personas, ¿no? a las trabajadoras y trabajadores, en este caso de la educación. Pero por otra parte, vemos que esto es una práctica de gobierno. Fíjense lo que pasó esta semana con la Confederación General del Trabajo. Fueron los representantes de la Confederación General del Trabajo a la convocatoria del salario mínimo vital y móvil, y el sector empresarial hizo una propuesta 0%. Sí. Y esto está avalado por el gobierno nacional. En simultáneo, ellos
hacen, para cambiar la información, lanzan a los medios que la semana próxima, por esta que viene, nos convocarían a la paritaria nacional. Cuando se había creado esa expectativa, inmediatamente el presidente de la Nación salió en un reportaje diciendo: no, paritaria nacional, ¿cómo? ¿Qué? No, poner precios, no. Hay que haber libertad, tienen que negociar el precio los gobernadores con las organizaciones locales. Es un problema de las provincias, es decir, nosotros decimos, no solo están destruyendo el sistema educativo, sino lo que significa un país federal con un compromiso nacional. ¿Qué es para comprender bien, para entender su dimensión? Me gustaría que nos explique cuál es la importancia de la paritaria nacional docente. Bueno, la paritaria nacional docente, para que todo el público que nos acompaña conozca, es decir, no solo discute salarios, sino condiciones laborales. Sí. Se tratan temas vinculados a la educación, becas, infraestructura. En la etapa de pandemia, que inclusive tuvimos paritaria no presencial, pero siguió funcionando la paritaria nacional docente, llegamos a hacer un convenio respecto de la conectividad. De ahí que hay hoy un rubro nacional que es pago de material didáctico y conectividad. Obviamente por el mes calendario, que es febrero, como cualquier trabajador y trabajadora, se determina a principio de año cuál va a ser el salario de un trabajador y una trabajadora docente. Lo que hace la paritaria nacional es establecer el salario mínimo docente garantizado, tomando como referencia el cargo de maestro de grado de 4 horas. Ello es como decíamos recién, una referencia que permite considerar en cada jurisdicción que a partir de allí nadie puede ganar menos de ese mínimo salarial. Actualmente el mínimo salarial docente, el salario de referencia, que quedó al mes de diciembre del 2023, es 250.000 pesos, que está compuesto por lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente más material didáctico y conectividad. Y hay 9 jurisdicciones que por circunstancias económicas no llegan a cumplir con esos 250.000 pesos. De ese modo, el Estado Nacional lo que envía es la compensación salarial. Claro. Quiere decir que supongamos una provincia que con sus propios fondos, más el Fondo Nacional de Incentivo Docente, más material didáctico, conectividad, llegue a 230.000, el Estado Nacional estaría poniendo los otros 20.000 por cada cargo docente, hasta 2 cargos para llegar a ese salario mínimo. Ahora, lo que está diciendo el Estado Nacional, no vamos a enviar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Que es importante también decirle a la audiencia que ese Fondo Nacional de Incentivo Docente tiene un cuarto de siglo, exactamente 25 años de vigencia. Y la paritaria nacional, esta sería su edición número 17. Claro. Considerando que, igual como lo está planteando este gobierno, el gobierno de Macri, no el primer año, sino a partir del segundo año, sí, suspendió la negociación salarial. De acuerdo. Y fue retomada como primera medida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, y de allí regularmente, no solo en febrero, sino, por ejemplo, el año pasado tuvimos 4 encuentros nacionales paritarios, que además en esas reuniones, para ilustrar a la audiencia,
están presentes representantes del Consejo Federal, del NOA, del NEA, del centro del país y del sur del país, con lo que era el ministro de Educación y la presencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Claro. Y como decimos en el documento, el diálogo evita el conflicto, por eso señalamos que el diálogo es paz social. Quienes están empujando hoy al conflicto es el propio gobierno nacional, inclusive en cabeza del propio presidente de la Nación. Aquí, estamos en diálogo con Fabián Feldman, que es el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, mencionando la importancia de la paritaria nacional docente y los otros dos elementos que ha remarcado Fabián: fondo de incentivo docente, fondo compensador salarial y su importancia. Nos llegó un mensaje de una oyente, se lo vamos a transmitir porque tiene que ver con lo que venimos hablando, y nos pregunta a Paola si se está pensando una medida a nivel nacional en términos de unidad, más allá del no inicio de clases. Entiendo, también que habla probablemente de otra jornada de lucha, que vienen discutiendo organizadamente respecto de otras medidas en el sentido de la imposibilidad de diálogo, si esto no se resuelve. Bueno, coincidentemente con el planteo que nos hace allí Paola, nuestra confederación, al igual que la Confederación General del Trabajo, lo que está planteando es trabajar en unidad. Es decir, este no es un problema de una determinada organización sindical, sino es un problema del conjunto de trabajadoras y trabajadores docentes. Y al momento de tomar medidas, que obviamente vamos a trabajar para coordinarlas, no solo las organizaciones que estamos en CGT, sino también las que estamos en CTA, hay que tomarlas en forma conjunta porque no hay espacio para las divisiones. Es decir, hoy hay que construir en unidad, y eso es lo que viene demostrando y poniéndose a la altura de la circunstancia la Confederación General del Trabajo, y nosotros, por ser parte de ella, vamos a actuar en idéntico sentido. Fabián, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda. Y ya saliendo un poco del conflicto que tienen los docentes, ¿cómo estás viendo el rol de la CGT en este periodo que le ha tocado un momento de mucho protagonismo, de referencia respecto a lo que es la resistencia y la lucha contra el gobierno de Javier Milei? Bueno, como señalábamos recientemente, ¿no? La actitud de la CGT es ejemplificadora. Desde el primer momento ha convocado a todos los sectores, es decir, no solo a los sectores que estamos dentro de la Confederación General del Trabajo, sino ha convocado a las dos CTA, a la UTEP, a los movimientos sociales, a los partidos políticos. Cuando salió el DNU, cuando se planteó la ley, el proyecto de ley ómnibus, recorrió todo el Congreso de la Nación, habló con los distintos sectores para que tomaran conciencia de lo que estaban por votar. Esto lo transmitió en un confederal que tuvimos nosotros el 28 de diciembre del 2023, que allí se resolvió por unanimidad efectivamente poner en marcha el plenario de secretarios generales el 10 de enero, con la presencia de todas las regionales del país, y después el 24 de enero con esa gran movilización que se contagió a lo largo y ancho del territorio y tuvo una solidaridad mundial, ¿no? Porque todas las organizaciones mundiales y las marchas que hubo en las puertas de la embajada fue producto de la motivación que generó la Confederación General del Trabajo. Y también decimos que, bueno, la Confederación General del Trabajo es un poder, el poder, digamos, que le da la fuerza de la unidad organizada del movimiento obrero,
pero hay otros sectores que también se tienen que poner a la altura de las circunstancias, como es el sector político, ¿no? Es decir, toda la oposición debiera ponerse a tono y no esperar todo que lo haga la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué advierte que el sector político no está a la altura? Bueno, nosotros vemos que, como ha pasado muchas veces, se espera todo el movimiento obrero, ¿no? Nosotros lo vivimos ya en la etapa de Macri, que quienes salíamos a la calle éramos las trabajadoras y trabajadores promoviendo la unidad, acompañando en ese aumento y en ese momento el aumento del gas, el aumento de la electricidad, las compañeras y compañeros que lo suspendían, que los echaban de determinados lugares de trabajo. Y el sector político, bueno, se tiene que dar un debate, pero en simultáneo tiene que estar acompañando al pueblo, es decir, no solo ir quienes son representantes del pueblo al Congreso Nacional, sino estar dando debates si nosotros hablamos del peronismo, serían las unidades básicas, si habláramos de otros partidos, bueno, en sus locales de reunión, en las plazas, pero hay que trabajar para concientizar de lo que nos está sucediendo, que no solo hay que verlo al momento que aumentan los servicios, porque todo esto lo había advertido el candidato que era Sergio Massa, inclusive la Confederación de Educadores Argentinos, como lo hizo la CGT, se ha pronunciado en ese momento a favor de Sergio Massa, porque sabíamos que la alternativa era despidos, desconsideración, maltrato, desprecio por el pueblo en su conjunto. Y esto que decían que era una campaña del miedo se convirtió en una realidad que sinceramente es de terror. Fabián Feldman es Confederación de Educadores Argentinos. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radiográfica. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse, y un abrazo grande a las compañeras y compañeros de la Radiográfica que siempre acompañan al movimiento obrero.